Para que vean el respeto. Ay. Oye, fíjate, así estuve aquí con Mod Westertal en una cosa que una vez aquí. Pero eso fue Sí. de los 80, Sí. Espacios así que crean esta especie de jerarquía, ¿sabes? En el público. Sí. Estamos muy Buenas contentos tardes. en la mesa del bar, ¿no? Gracias por acompañarnos. Esta es la última sesión que tenemos de foros en torno a la obra, el pensamiento de César Manrique. Y César Manrique era un convencido del papel que el artista podía jugar como catalizador, como metal conductor de ideas que contribuyeran a crear una sociedad más abierta, una sociedad en la que el individuo fuera el centro y no el instrumento, fundada en valores que empezaban, y que así los dejó César por escrito, en la búsqueda de la libertad, de la verdad, de la belleza, del respeto por el medio natural del cual formamos parte. Y Manrique decía que solo es posible conseguir esto trabajando a un nivel de entrega absoluta, desde un contacto íntimo con la naturaleza. Para César esto conformaba una molécula difícil de dividir, una molécula que lo conformaba la vida, el hombre y el arte, así lo llamaba él, vida, hombre, arte. Y su fuente de energía era el optimismo, ¿no? Él no necesitaba estimulantes para conseguirlo. Pepe Damaso me contó una tarde que un día le preguntó por el sentido de su abstinencia y César le respondió: Pepe, el alcohol no va a elevar el umbral de mi optimismo. Él decía que ese optimismo lo había obligado a caminar sin descanso hacia la utopía que nos lleva a tratar de encontrar el equilibrio del ser humano. Y esa es su fuente primigenia de energía. El optimismo para César es un deber porque el futuro está abierto para él. El futuro está abierto en realidad para todos y es nuestra responsabilidad contribuir a determinarlo con nuestros actos. Él sabía que le iba a faltar tiempo para haber concluido ese gran proyecto que él tenía en su isla, ese proyecto que él llamaba el espacio soñado de la utopía, pero tenía confianza en los jóvenes, una confianza absoluta en los jóvenes. Él sabía que correspondería a los artistas de las siguientes generaciones trabajar en favor de la construcción de ese espacio soñado de la utopía. Creíamos que una buena forma de acercarnos a César para cerrar estas mesas era partiendo precisamente de la mirada de tres artistas que han seguido caminos muy distintos, aunque los tres conectan con una personal también aproximación al paisaje y a la naturaleza como espacio de reflexión. Son tres generaciones que compartieron, si no todos vida, sí espacio y pensamiento con César Manrique. Y esas miradas van desde lo epidérmico, desde esa amistad que Damaso y César mantuvieron desde que se encontraron en Madrid en 1954, pasando por la cercanía y las colaboraciones que Ildefonso Aguilar y César Manrique cultivaron, a la mirada de Carmela García, que desde la infancia ya se impregnaba del espacio singular en el que ella crece, que no es el Lanzarote que conoció César, sino es el Lanzarote que soñó César. Y precisamente me gustaría primero darles la bienvenida, agradecerles que estén esta tarde con nosotros y empezar por ahí. Yo me gustaría invitarlos a evocar ese espacio compartido con César, qué significó para cada uno de ustedes y qué significó su pensamiento, su obra, cómo ese virus altamente contaminante que era César Manrique con sus ideas llegó a entrar en sus vidas. Pepe. Bien. Buenas noches, amigos. Amigos en César. Me va a ser difícil porque con todo lo que tengo de haber vivido con Manrique 40 y pico años y lo que tengo, la correspondencia, los recuerdos, he sido parco en manifestarlo y enseñarlo, ¿no? Pero ya al borde de cumplir 80 años, hoy me gustaría reflexionar un poco también sobre el tiempo, ¿no? El tiempo mío, el tiempo de Manrique, el tiempo que viví con él, el tiempo que él ya no está.
y es realmente interesante, porque ya lo dije cuando hablé el día de la inauguración, que César me decía: Pepe, el día que uno de los dos falte, ¿cómo será del otro? Y a mí me ha tocado seguir, y qué bien para hoy contar lo genial que Manrique fue y hablar de su obra. Es muy interesante, hablando del tiempo, que claro, ya como principio de lo que me han pedido, sabiendo que él es el que me continúa un tiempo y otro tiempo después con Carmela, ya ahí también hay una reflexión del tiempo con Manrique, ¿no? Y entonces, porque recuerdo la colaboración de Ildefonso con Manrique, a Carmela la conocía poco, pero antes, mientras tomábamos un té, hablábamos de varias cosas interesantes que había que decir, que más que hablar de Manrique, es hablar de nosotros para lo que opinamos. El que Manrique era mayor que yo 14 años, y claro, yo no era igual que Manrique, había una gran diferencia de generación. Mi generación es otra, pero no es la de Ildefonso. Fíjese qué interesante, ni es tampoco menos la de Carmela, que debió de ir niña al almacén, porque entre la obra de Manrique que se podía hablar, una de la parte más intelectual es el almacén, que no sé si ustedes muchos igual no lo han visto, pero fue un momento clave, lo fundamos él y yo con otros amigos. César y yo teníamos esa parte intelectual y la parte económica de Manrique, que casi se arruina por hacer el almacén, pero fue un centro que a niveles nacionales hacían cosas, como muy bien dijo Carmela, que no se hacían, y entonces el almacén fue un foco cultural interesantísimo. La gente se citaba fuera en Alemania o en Madrid, en la península, para venir en Navidades o en las épocas de descanso, porque hacíamos teatro experimental, el cine de Buñuel, exposiciones modernísimas de Alemania con cosas de Orkan Domínguez, y era interesantísimo, porque es una parcela que parece que César siempre estaba más metido en lo de la pintura y en lo del medio ambiente, que es, y después ya corto y hacemos el debate, también yo reivindico lo del land art, que en una época no se le atribuía a Manrique, pero yo tengo el documento, y certifico que íbamos en Nueva York, cuando él vio, que fue varias veces con él, que el land art quería llevar el problema de la estética y de la tierra a las galerías. Claro, César se reía cuando veía a Oppenheimer o a Smithson o a los grandes que empezaban con las artes, porque apenas dibujaban y no sabían dibujar, y claro, César tenía ya su obra hecha. Obra que yo pienso que en eso sí que podíamos discutir, que es distinto al land art, en que César la obra la hacía para el ser humano, para que fuera feliz, y encima también para la economía, porque dejaba perras. Todo lo que César tocaba era una mina, que eso se dice poco, y eso era fantástico, ¿no? Y como yo hablo mucho y tengo ganas y estoy encantado, ya le paso a la otra generación, porque tengo palabras y ¿cómo se dice? Y tablas para poder seguir, que sigan ellos, que siempre es interesante ver la continuidad y lo que ellos opinan, que también me estaré yo escuchando, porque para mí es una novedad. Bienvenidos. Muchas gracias por la asistencia, por la invitación, y gracias, Pepe, por esa presentación que hace. Yo sí voy a leer algunas cosas, unas reflexiones iniciales de lo que fue mi contacto inicial y ya durante muchos años después con César Manrique, porque creo que es el punto de partida de por qué yo estoy aquí. Es decir, quiero expresar en qué consistió esa relación, ese conocimiento de César. Lo primero que conocí de forma directa de la obra de César Manrique fueron los murales que realizó en el Parador de Turismo de Arrecife en el año 1950. Yo tenía 5 años. 3 años después, siendo un niño de 8 años de edad, vi por primera vez cuadros y dibujos de César en una exposición que presentó en el Cabildo Insular de Lanzarote. En ese mismo año realiza el mural en la antigua terminal del aeropuerto, y así durante los años siguientes permanecí atento a todo lo que hacía.
obviamente reducida al ámbito de la isla. Me impresionó su forma de interpretarla, sus costumbres, sus paisajes, sus personajes. En el año 1959 comienza a utilizar la materia en sus obras y a partir de ahí sigo con mayor intensidad, en la medida que me es posible, toda su actividad en el arte. Ya en el año 62 realiza unos murales muy avanzados con desechos de barcos y arena y lo veo trabajar directamente en ellos. Por entonces yo estudiaba Bellas Artes en Tenerife, donde aquí realizó algunas de esas obras y ya entonces acudía a partir de ahí muchas veces a su estudio de Lanzarote, después de su regreso a la isla desde Nueva York en el año 1966. La utilización de la materia en sus obras, la interpretación del paisaje insular, la textura de su piel volcánica y la visión marcadamente contemporánea que identificaba su quehacer, me impactó y me marcó claramente en el desarrollo inicial de mi obra pictórica. En ese tiempo, además de la pintura, yo realizaba mis primeros montajes de imagen y sonido sobre Lanzarote, atraído por su marcado carácter y belleza, y que duda cabe, también influido por la forma que César tenía de ver el paisaje insular. Desde el primer momento prestó mucha atención a mi forma de expresarme con la imagen y el sonido, lo que también fue siempre para mí toda la base de mi quehacer, tanto pictórico como musical y fotográfico, que fue la isla de Lanzarote. Con frecuencia me invitaba a mostrarlos en su estudio instalado en la delegación del gobierno a los muchos amigos y personajes del mundo del arte que constantemente recibía. César ya era un importante artista internacional y esa proximidad que tuve con él influyó notablemente en mi forma de ver la isla, especialmente durante esos primeros años de mi andadura en el arte. Sin embargo, que yo lo advirtiera, nunca mostró en esos años, al menos, ningún interés por mi obra pictórica. Mantuve con César una estrecha y para mí muy significativa relación en el ámbito de la isla, especialmente en lo referente al largo proceso de creación de los centros de arte, cultura y turismo del Cabildo de Lanzarote. Una vez terminados los estudios de Bellas Artes, el presidente del Cabildo Insular me incorpora al equipo que bajo la dirección de César Manrique ya se había iniciado un par de años. Colaboré con él en la protección y conservación de la arquitectura tradicional. Conjuntamente con Juan Brito, hicimos un exhaustivo inventario de todas aquellas casas que presentaban alteraciones notables con respecto a su original estado y procedíamos a recomendar actuaciones amparadas por el Cabildo con el fin de devolverle su aspecto original y evitar la desaparición del estilo tan característico y tradicional de las casas de Lanzarote. Durante el proceso urbanístico de Costa Teguise también colaboré con él y con el arquitecto Fernando Higuera en los procesos de intervención espacial, especialmente en la obra de los aljibes y en la restauración del Palacio de Espínola, así como en todas aquellas actuaciones que, dirigidas por César, se realizaban en el área de Costa Teguise, Playa Bastián, los móviles, las entradas, los jardines, etc. En resumen, lo que quiero poner de manifiesto es que César Manrique enriqueció mi universo creativo, mi capacidad creativa y sobre todo me ayudó a ver y sentir el paisaje de la isla de otra manera. Desafortunadamente se produjeron en ciertos momentos de la segunda mitad de los años 80 desacuerdos y malentendidos que provocaron un distanciamiento entre ambos y esto provocó una cierta reacción, creo que injustificada, por parte de César, que en cierta manera, aunque momentáneamente afectó mucho mi trayectoria en la isla y mi participación en algunos de los proyectos que se desarrollaron en ella. Afortunadamente todo se resolvió y lo dejo aquí para luego seguir hablando de cosas. Hola, yo estoy encantada de estar aquí. Carmelilla, dice Pepe. Me siento súper bien acompañada. Bueno, yo tengo también un texto muy cortito que he escrito, porque bueno, Álvaro ya nos previno de que hiciéramos una leve presentación y luego pues iba a coordinar un diálogo entre nosotros, así improvisado. Y bueno, escribí una cosa corta, pero que yo creo que me va a situar muy claramente en el lugar que me corresponde dentro de este contexto, ¿no? Y bueno, en primer lugar decir que claro, yo he sido invitada aquí como artista, pero como obviamente por ser de Lanzarote, ¿no?
Yo creo que es la primera vez que me pasa eso, ¿no? Que estoy haciendo algo de trabajo por ser de Lanzarote, ¿no? Algo relacionado con mi trabajo. Bonito. Y sí, es como muy ilusionante, ¿no? Y luego también, por otra parte, pues otra cosa importante es como por ser como una representación de mi generación, ¿no? De la gente de mi edad, de Lanzarote, ¿no? En parte, ¿no? Y que ver qué sucede con esto en relación a César Manrique, que es la cuestión que nos proponen aquí, ¿no? El hecho de ser de Lanzarote, relacionado con César Manrique, representaba, como para toda la gente de Lanzarote, es que no me cabe ninguna duda que para toda la gente de Lanzarote significa lo mismo, es que era una persona cercana, omnipresente mientras estuvo vivo, es que lo veías por todos sitios y era como una especie de educador, ¿no? Con los mayores, con los jóvenes, con todo el mundo. Con todo el que le dejaba y con todo el que él podía acceder, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que para todos los que somos de Lanzarote significaba eso, ¿no? En cuanto a lo que me tocó por mi generación, a la gente de mi edad, digamos, o a un sector, obviamente, no a toda la gente de Lanzarote, pero sí al grupo con el que yo me movía a partir de una edad, a partir del año 78, 79, la gente que conocíamos en el instituto, y era justo pues, esa etapa, cuando teníamos 15 años aproximadamente, que ya empiezas a salir un poco también del cascarón, y empiezas a encontrarte con lo que hay fuera, ¿no? Entonces justo es la edad de oro un poco del almacén, ¿no? Del 78, 79 al 84. Eso lo he contrastado un poco porque yo la cronología no la tenía muy clara, pero la he contrastado un poco y es más o menos eso, ¿no? Y era como voz de mi generación, cuyo centro de reunión ideológico y lúdico fue de forma absolutamente natural el almacén. Para aquellos adolescentes, César Manrique era un artista libre, con toda su aura de artista, mandón, afectivo, divertido. César nos decía que aquel lugar, el almacén, era para nosotros, que era nuestro, que lo usáramos. No sé, nos dejaba, había una librería, era como una especie de librería-biblioteca. Entonces los libros los podías comprar, pero también te los podías llevar, los leías y los devolvías. Yo qué sé, había teatro, cine, exposiciones, ensayos de música, tienda de diseño, restaurante, pero bueno, restaurante, el bar, ¿no? Tal, pero sí. Yo qué sé, para mí fue muy importante ver a una señora como Lola Massieu, que era una señora haciendo un recital de poesía. Sí. Para mí fue un referente. Yo nunca había visto una señora así como de su edad, ¿no? Y tan canaria y tan como una intelectual, ¿no? Para mí fue algo. Entonces empezar a encontrar ahí como una referencia y una genealogía también, eso fue una cosa muy bonita, ¿no? Y eso, ¿no? Y que César te dijera como casi que te obligara a que usaras ese sitio, ¿no? Entonces toda esa energía, ¿no? Entonces ahí las performances también, era como si la semilla ya estuviera puesta, ya está, casi que solo hacía falta que lloviera un poco y que creciera aquello, ¿no? Así crecimos como una generación marcada por esta modernidad, una modernidad que César Manrique ya había inoculado en la generación anterior, de la cual hay aquí dos representantes ilustres, había inoculado en la generación anterior a la nuestra y que continuaría de forma natural en nosotros y cuyo espacio utópico era el almacén. Y digo bien al decir utópico como los espacios absolutamente otros, como lo que sucede en la pantalla del cine o en el espacio escénico, como también lo era en su piscina o las fiestas del carnaval o la playa de Famara. Espacios simbólicos, ¿no? Como otro contraespacios, como diría Foucault. Y me permito una referencia a Foucault, porque como estaba haciendo una cosa también que tenía que ver con los espacios y tal, que coincidía con esto, entonces estaba enrollada con lo de los espacios y las heterotopías y las utopías, y entonces vi claramente que todos esos espacios que creaba César Manrique, todos estos sitios que he nombrado, el almacén, la playa de Famara, su casa, yo qué sé, los jameos mismos también, eran como eso, como espacios, como heterotopías, como espacios al margen del mundo, donde todo era posible y donde había como... Entonces me permito esta pequeña referencia de esta cita de Foucault,
que dice: los niños conocen perfectamente dichos contraespacios, esas utopías localizadas. Por supuesto, una de ellas es el fondo del jardín, por supuesto otra de ellas es el granero, o mejor aún la tienda de Apache erguida en medio del mismo. Es decir, a decir verdad, esos contraespacios no solo son una invención de los niños. Y esto es porque, a mi juicio, los niños nunca inventan nada. Son los hombres quienes susurran aquellos sus secretos maravillosos, y enseguida esos mismos hombres, esos adultos, se sorprenden cuando los niños se los gritan al oído. No sé, esta cita me hizo pensar un poco en toda esa, cómo se va transmitiendo también, ¿no? Toda esa magia y toda esa capacidad de crear y de hacer otros mundos posibles, ¿no? Como artista, y ya paso al tercer punto y último, me fue suficiente el acercamiento tangencial al mundo que estos espacios proponían, a la gente que los habitaban, las acciones, los artefactos, es decir, todo lo que sucedía dentro de esos espacios, ¿no? De esos como contraespacios, de esos lugares de invención. Quiero decir que como artista ahora eso me fue suficiente para legitimar un deseo y una posibilidad, la de ser artista. En cuanto a su visión cosmogónica, y con esto termino, no me arriesgo al afirmar, que esto para mí es muy importante, que nos contagió de una profundidad mística ante nuestro entorno, que es lo mismo que decir hacia nosotros mismos. Nos ayudó siendo unos niños a mirar la luz y su reflejo casi más que al objeto mismo. Nos proponía tener una actitud en la vida y con esa especie de imperialismo que ejercía nos provocaba a la rebelión. No sé si era consciente de esto, si él era consciente de esto, pero nos dio mucha fuerza y su existencia y su presencia en nuestra vida. Y tengo que decir además que de toda la gente que de alguna forma frecuentábamos estos sitios, esto lo comentábamos antes también, hay un tanto por ciento, muchísima, la mayoría de la gente ha tenido o hemos tenido unos con más éxito que otros, pero muchísimos hemos tenido siempre una inclinación seria hacia las artes, hacia los lenguajes artísticos, que yo creo que en parte surgieron ahí, ¿no? Y bueno, esa es mi historia con este asunto. A mí me gustaría decir una cosa luego para aglutinar y opinar sobre lo que cuando tú digas. Bueno, no, déjame que te felicites a ti y a tu padre por la gran exposición maravillosa que has hecho de Manrique, con una visión más amplia y no solo la pictórica, y que yo creo que ha trascendido las islas, la mía de allá, gente muy crítica, que han venido y han visitado, y las reseñas de prensa han sido muy interesantes. Gracias en lo que me concierne y en lo que yo he podido colaborar, porque me parece que ha sido con una lucidez, ya que las últimas exposiciones de Manrique han sido muy interesantes, las del Iván, pero se circunscribían simplemente a la obra pictórica de Manrique, y Manrique trascendió a niveles universales en el diseño y el medio ambiente. Creo que en eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Sin quitarle valor a la parte pictórica de Manrique, que me parece muy interesante. Eso uno. Segundo, voy a ser un poco crítico, que me ha gustado lo que ella ha dicho del imperialismo y lo que él dijo de su no, la parte de la alegría de Manrique. Era un hombre tan interesante en su sentido de la vida, de la felicidad, que confundieron a niveles, sobre todo nacionales, en Madrid y en la península, con frivolidad su sentido hermoso de la vida. Y luego a la larga demostró de muchos que los criticaron de que él fue un hombre trabajador y que hizo más que ninguno, que todos lo criticaron, con un concepto de hacer feliz al ser humano, de una filosofía fantástica de la vida, y eso lo hemos comentado porque hace poco, no sé dónde, si fue en Fuerteventura, un profesor de la Universidad de Granada, en una rueda como nosotros, empezó diciendo: permítame que le diga que yo soy un frívolo. Y él era un profesor inteligentísimo y quiso valorar la frivolidad como yo no la había visto. Ustedes interpreten ahora lo que quieran. Segundo, me ha parecido de una lucidez estupenda lo de Ildefonso, que haya dicho lo de ese encuentro de discusión y de trabajo que tuvo con Manrique. Y te honra el que manifiestes, porque hay que ser sinceros y decirlo, de que
tuvieron su manera, pero es que también aguantar a 2 creadores, eso es mucho. Y lo del imperialismo, pues claro que sí. Él tenía conciencia de Habla más de la utopía que del imperialismo. Sí, ya. Yo por cogerlo. No, pero me gusta mucho esa imposición, porque claro, hay que decir que se habla poco del carácter de Manrique y no cabe duda que no era fácil convivir, me lo van a decir a mí que fueron 40 y pico años y que fue mi maestro, mi amigo. No hubo homosexualidad, siempre lo he dicho y lo aclaro siempre. Era la amistad de 2 hombres que amaban Canarias y la cultura. Y una vez una periodista de Lanzarote, que era el Diablillo, Franco Vivo, Emilia Margarita, nos dijo, bueno, ¿y ustedes qué? ¿Son pareja? Y dijimos, uy, no, pero ojalá para ser más felices todavía. Porque, de verdad, y es que entre nosotros había un sentido de la vida y de expresarnos. Por ejemplo, al almacén íbamos vestidos como la barraca de García Lorca, nos vestíamos por la tarde para ir al almacén con unos monos. César se llegó a poner un mono verde. Y César, el almacén llegó un momento en que era su vida. Él sabía que iba a trascender a niveles intelectuales, porque él estaba más seguro de su mundo pictórico y de su mundo de artista que de la parte esa intelectual que él sabía que en Lanzarote y en Canarias hacía falta, ¿no? Y luego me gustaría, ya termino, de que entre los chicos que iba contigo había un grupo, no Carmen, que es mayorcita, sino el sobrino de César, que está aquí, el que ahora le iban a dar el Oscar por, ¿cómo se llama? Paco Delgado. Paco Delgado y Pedro. Se reunían allí, jovencitos, con una familia. Y Felipe, que tuvo que valer la tierra. Y Felipe, claro. Es que hay una lista muy larga, Sí. muy divertida. Pero hablo y con de- un buen de- currículum, ¿eh? Y Carmela, que no sabe, yo no la conozco mucho su obra, pero la sé, en el CAN hizo una exposición espléndida de fotografía. Es decir, que toda esa generación, la más joven, fue marcada y mira el resultado, que casi todos ellos están ya haciendo una obra en el mundo, ¿no? Eso es muy importante. Tiene usted la palabra. No, es que a Carmela la ha bautizado Miguel Morales, una Sí. niña del almacén. También por ahí. Sí, Miguel me La dijo niña eso. del almacén. Yo no sé de dónde lo sacó Miguel. Me encantó. Ah, tú eres de las niñas, de los niños del almacén. Me pareció un título, ¿no? Súper bonito. Dije, ah, pues sí, ¿será? Pero- Sí, el que está por ahí, que hizo Sí. el documental espléndido de Manrique Taro, se llama, ¿no? Taro. Sí. Claro, el Sí. eco de Manrique. ¿Dónde está el que? Aquí, Mira, lo tienes ahí escondido. en el centro. Como siempre, discreto, humilde. Pero aquí, Ildefonso, tú también tienes mucho que contar en esos inicios del almacén, precisamente, ¿no? Sí, tuve la suerte de estar próximo a César en ese periodo inicial del almacén, que quiero aclarar que tanto César como Pepe fueron realmente los gestores y los que desarrollaron todo el proyecto, ¿no? Y no solo a nivel vivencial como espectador y como asistente a todo lo que allí ocurría, porque de verdad era absolutamente extraordinario y muy experimental todo lo que se gestionaba en el almacén. Era la vanguardia pura puesta de manifiesto, ¿no? Pero tú te interviniste con Y la también, rollo, por eso te digo, digo, que ella, la también proyección, ¿no? luego intervine, Sí, me acuerdo participé perfectamente. activamente. Bueno, allí se proyectaron los primeros audiovisuales experimentales que yo hacía sobre Lanzarote, donde mezclaba la imagen y el sonido. Carmela fue testigo de Sí, me acuerdo. esas proyecciones. Bueno, y, no lo sé. uno de ellos precisamente dedicado a César Performance, también. la sueca. Performance. Uno de ellos dedicado a César, muy... Y que lo llevaste a Madrid también, una galería Exacto, Teo, en ¿no? la Galería Teo, que se montó una exposición muy grande de toda la obra espacial y ecológica de Lanzarote en César. En ese entonces me invitó también a llevar algunos de estos trabajos y proyectarse en la Galería Teo. Pero al margen de haber participado activamente en lo que allí ocurrió, también hice alguna exposición de fotografía. Era un centro de conexión, de reunión de toda la inquietud artística o interesada por el arte que podía haber en Arrecife en ese tiempo, ¿no? Y como tú dices muy bien, Pepe, el almacén llegó a ser un hito y una referencia
a nivel regional y a nivel nacional, como también expresaba antes Carmela, por lo que se hacía y por la continuidad de la actividad. Desgraciadamente, bueno, aquello, con ese frenesí, con esa actividad no duró tampoco de tantos años, ¿no? Yo creo que fueron, Carmen, tú sí que estuviste también, pero fueron 5 o 6 años como máximo, ¿no? 28 al La 80. etapa del 79 al 87, Exacto, esa fue exacto, la última sí. gran etapa, después Exacto. por la primera del 74 al 76, que solo duró 2 años, Sí. lo que pasa que fueron los 2 primeros años que fueron la maravilla, es decir, cuando haciendo las exposiciones de Óscar Domínguez, Sí, 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 o de, sí, sí. en fin, de O sea, que estaba el famoso Drago que no compró el gobierno de Canarias, que se perdió en Alemania, el Drago de Óscar Domínguez, maravilloso, Pero había una nos cosa pusimos. importantísima que era la conexión internacional de Manrique. Claro, Entonces, claro, no. cuando César ya cogía el teléfono y decía a Fernando Miñoni, por ejemplo, el dueño de Teo, oye, que me mande esta exposición que la tiene ahora, a los 2 meses estaba Lanzarote de Teo en Madrid, a lo mejor primera vez en Europa, bueno, no, pero bueno, en fin, pocas exposiciones se hacían en aquella época y de repente estaba Lanzarote. ¿Qué es esto? Una exposición de Wilfredo Lame en Lanzarote en el año 74. Lanzarote que no estaba en el mapa. Sí, porque no hemos dicho que es muy importante también que bueno, yo concretamente la etapa que a mí me corresponde, que estábamos, como se dice ahora, que éramos los que estábamos viviendo en el patio de recreo de la transición, ¿no? Que era justo el momento de la transición, que en Lanzarote es que no había nada de nada, no existía, era todo como salir disparado Era a insólito, Neptuno, ¿no? Insólito. Entonces, claro, eso yo creo que también, porque claro, si esto lo estás contando, pero vives en Suecia y no sé qué, pues bueno, no pasa nada, pero teniendo en cuenta el contexto, ¿no? Es una cosa, sí. Eso da una idea de la visión, de la generosidad y de la percepción de lo que había que hacer por parte no solo de César, sino de Pepe. No, sí, pero que es curioso que mire por dónde lo hemos llevado, que ha salido del almacén, que yo he visto pocos debates así como este, valorando esa labor de Manrique, tan interesante, y que fue casi galopante. Los Sayas, que habría que nombrarlo, Sí, los también. hermanos Sayas, sobre todo Antonio, porque el otro estaba en Nueva York, y me acuerdo unas performances de las primeras, realmente eso. Luego Luis Escobar, Pablo Serrano, hicimos un teatro con una jaima, tal. Pero Carlos, el sobrino de Manrique, que lo estoy viendo, una anécdota en el estudio, un día dice, César, Pepe, ven, que te voy a enseñar una cosa interesante. Y yo no sé si te acuerdas, había un cuadro tuyo gris muy bonito que le gustaba a él mucho, académico un poco. Sí, sí, claro, tenía 16 años. Ya, y me dijo, mira, es de un sobrino mío, el que era tan apasionado, es de un sobrino mío, de verdad, Pepe, porque era muy ingenuo a la vez, César, muy puro. Sí. Y dice, ¿verdad, César? Pepe, que tiene valor, que interesante, como si él lo supiera pintar, ¿no? Y era un cuadro que no sé si lo tiene la fundación, porque era muy bonito. No lo seguiste. Menos Estaba en la casa de él. menos mal que eres discreto, pero como para que hubiera Era rajado. un cuadro muy bonito. Desapareció. Yo creo que antes hablábamos, aunque nos lleve, como dice Carmela, a un cierto psicoanálisis, a esa necesidad de salir que está presente en César, ¿no? Esa asfixia de los canarios por el propio territorio, lo que acaba de comentar Carmela, de vivir en un tiempo en donde había muy pocas oportunidades para la mirada o para crecer. Y eso lo ha analizado muchas veces Domingo Pérez Minic, y él hablaba de que al insular, para conservar la cordura, decía Domingo Pérez Minic, no le cabe otro remedio sino que exilarse por propia voluntad para recorrer el ancho mundo y volver con los tesoros de lo aprendido, pero volver, ¿no? Y eso, quería empezar por ahí, porque César tiene una larga égira de 20 años de formación, de desarrollar una carrera importante en Madrid, que culmina en Nueva York. Y es precisamente en ese momento en donde todo empieza a cristalizar, y hay que recordar que 1964 Nueva York es el centro
es el epicentro del mundo del arte. Están los expresionistas abstractos americanos que ya llevan mínimo una década de dominio. Está arrancando el pop y tú fuiste a las exposiciones en la Factory de Andy Warhol, sí. con César. Una fiesta. La del plátano, ¿no? Sí, la del plátano, perdón. Pero César, lo curioso de César es que esa vuelta de Nueva York después del éxito, porque claro, él tenía con Catherine Viviano, que era una dealer maravillosa, que trabajaba con Pierre Matisse Gallery, que fue el primero que llevó a Miró a Nueva York y tal, a Beckman. Y entonces es fantástico que con muchos amigos y, ¿cómo se dice?, coleccionistas que luego regalaron la obra una vez muerto Manrique, y ya llegó un momento en que en Nueva York le pudo muchísimo como agobio, no podía superar. Como agobio, y por lo que he leído también y por sus propias manifestaciones, creo también que el periodo de Nueva York sirvió para afianzarse mucho más en su postura pictórica. Sí. Lo que él llevaba a Nueva York, ya con la materia, la tierra, lo telúrico, estaba un poco como en desuso, en verdad, es decir, era una novedad allí, no era el estilo de lo que se hacía. De lo que se hacía. Y César se mantuvo todavía, reafirmó mucho más su convencimiento de que su camino y era sobre la naturaleza todo, de la idea. a eso iba yo, a la identidad. Él quiso volver porque Sí. ya no podía aguantar ya con el jameo del agua iniciado y tal. Y entonces una de las cartas que yo te presté, que está aquí, que me gusta mucho, él lo dice, que quiere volver para estar con sus amigos, para estar con la tierra, porque ya le podía el mundo social y eso, y sobre todo Lanzarote y el volver a la identidad, a ese patrimonio. No sé si es esta carta a la que te refieres, pero la traigo porque me parece interesantísima, ¿no? Sí. Marca el punto de partida definitivo de César de Nueva York a Lanzarote. Le escribe el 12 de noviembre del año 1965, después de haber pasado el verano en Lanzarote contigo, con Manolo Millares, sí, con Elvireta Escobio, con Fachico. Hay una fotografía Que es el preciosa fotógrafo de ese Roja periodo, Fariña ¿no? de Las Sí. Palmas. Entonces, cuando vuelve a Nueva York, y el 12 de noviembre de ese mismo año, dirige una carta a un reducido grupo de amigos, concretamente a don José Ramírez Cerdá, a Jesús Soto y Antonio Álvarez, para manifestarles y proponerles con enorme entusiasmo y confianza que era el momento de aportar ideas y proyectos a la iniciativa turística que se impulsa desde el Cabildo, iniciada varios años antes con el acondicionamiento de la Cueva de los Verdes, ¿no? Literalmente les dice: ahora creo que ha llegado el momento, de una manera casual que no se volverá a repetir, por una serie de circunstancias, podríamos decir, de cita histórica de Lanzarote. Ahora se está produciendo en el encuentro, Pepín, Antonio, Soto y César, algo verdaderamente crucial. Esto no es pedantería ni orgullo, pero meditar un poco sobre lo que estoy viendo y lo que estoy diciendo. Advierte con nitidez la oportunidad que está brindando a la isla en seguir una dirección en la que ya venía insistiendo desde algunos años antes. Lo afirma con un enorme convencimiento y una claridad que no admite dudas, a pesar, como también pone de manifiesto en esa carta, de que los lanzaroteños todavía no lo terminen de comprender. Continúa: verán de lo que soy capaz de realizar cuando ya me dedique por entero a mi Lanzarote. Mi camino recorrido ha sido como una preparación hasta llegar a este punto de partida del porvenir brillante que tendrá nuestra isla. Qué visión. Muy interesante. Porque también, perdón, Carmela, antes que se me vaya, que es muy interesante la aportación turística. A César le llegaron a criticar de lo que él hacía, de que era turístico. Y entonces hace poco la revista de Occidente dedica un número al turismo y la cultura, donde ya casi se valora de una manera ya clara hasta el turismo de masas.
Y yo pregunto, por ejemplo, el Prado, ¿qué sería sin el turismo? Es decir, César tuvo también una visión turística, que lo dice ahí, Hombre, es que en el proyecto, como pocos. Claro, es que el proyecto llevaba como complemento o como finalidad casi, no solo la intervención espacial en la isla y recuperar y poner en uso los maravillosos espacios naturales que tenía, sino de rentabilizar ese potencial, ¿no? Es decir, la isla estaba necesitada de una vía de producción. Acababa de instalarse la potabilizadora. Claro, el agua, claro. Porque si no, no se hubiese podido desarrollar. Claro, se dieron una circunstancia, la enorme amistad con Pepín Ramírez, presidente del Cabildo, que pudo gestionar todo, en fin. Fue unas circunstancias únicas, como él ya muy bien decía en esa carta. Es una ocasión única para emprender este proyecto que va a cambiar la... Fue un visionario, isla, ¿no? absoluto en muchísimas cosas y en la misma moral, en cómo se vestía, en esa alegría. Él tenía conciencia de que quería cambiar a todos los niveles, de cómo quería que se vistiera la gente, de que fuera feliz y de cómo había de comportarse. Él era una clarividencia que él está en muchos escritos que él ha hecho por ahí, ¿no? Eso era realmente estupendo, porque era un ser realmente lleno de vida. Pero habría que matizar esa nostalgia, quizás. Leyendo las cartas, sí, sobre todo las mías, las cartas que tú tienes, sí, puede parecer cuando habla que el ser humano en Nueva York es como una rata, esa sí, deshumanización de la ciudad, que le pesa mucho como persona, que necesita la amistad, que está reclamándote continuamente en esas cartas, ¿no? Y además él dice, hay una imperiosa necesidad de volver a la tierra, de palparla, de olerla, ¿no? Sí. Era una cosa física, sí, de volver a la tierra, palparla, olerla, era algo físico lo que él sentía para ese regreso. Pero tú has matizado que no hay esa dureza extrema de Nueva York. Sí, pero fíjate tú, García Lorca en Poeta en Nueva York fue tan crítico como Manrique. Poeta en Nueva York, que todo el mundo dice que son de sus grandes libros, él defiende a los negros, y Manrique fue muy crítico, porque él habla de la nostalgia de que quiere venir, pero también es crítico con la ciudad. Y fuimos, que yo te presté, que no sé si están, que fuimos al Bagwell, porque como dos locos, íbamos al Apolo en Harlem, él y yo solo blancos allí, los blancos en el Apolo, con James Brown, The Temptation, todos esos, Aretha Franklin, porque a él le gustaba mucho el soul. Fue el apogeo del soul. Bueno, Sí, él venía sí, de Nueva York, sí, cargado, con sí, los discos y nos volvía locos a todos, ¿no? Yo creo, con lo que traía de allá, claro. Yo creo, si se me permite sí, opinar, todo. que lo que apunta Álvaro sobre esa especie de incapacidad, ¿no?, espiritual de seguir en Nueva York, ¿no?, de esa especie de pobreza con la que se encuentra ahí a nivel anímico, ¿no?, y de la dureza de la propia ciudad también, yo creo que tiene que ver también con tener un paraíso al que volver. Quiero decir, que el hecho de que dejes atrás un lugar como Lanzarote, con esa potencia plástica y con todas las posibilidades que él tenía en Lanzarote, porque claro, tenía muchas posibilidades, ¿no?, de desarrollar toda su creatividad y todas sus posibilidades, también hacían que de alguna manera la perspectiva de estar en Nueva York, que efectivamente es una ciudad muy dura y muy, en fin, para espíritus muy avesados, igual también yo creo que ahí, porque luego César Manrique habla mucho de una cosa que no habla nadie, ningún artista, yo no he escuchado casi ningún artista hablar tanto del amor, habla mucho del amor, ¿no?, de poner amor a las cosas, de potenciar el amor a las cosas, al arte, al trabajo, a todo tipo de trabajo, y eso yo creo que habla mucho también de una hipersensibilidad que este hombre tenía, ¿no?, y que yo creo que le hacía muy difícil enfrentarse a todo el sistema del arte tal y como funciona en un sitio como Nueva York, porque claro, te estás enfrentando al sistema del arte, ¿no?, y eso es una cosa que él se la quitó de encima yendo a otro lugar, ¿no?
Él criticaba mucho también las vanguardias, mucho arte pop que ya no le gustaba. Que eso también ha sorprendido, lo tiene en las cartas y en opiniones personales, en el libro de Lázaro Santana y tal. Ese todo vale en el que el arte luego contemporáneo ha entrado, él ya también lo vio. Era un hombre muy lúcido y muy práctico. Muy práctico, sí, ¿verdad? Muy práctico, y lo veía todo con una claridad que era fantástico, ¿no? Y eso es lo que tú dijiste antes, que se quedó un poco, es que cuando íbamos a los sitios, a mí que soy un poco ronero de agaete, nos tomábamos una copa y yo le decía: César, tómate una copa para colocarnos, para estar bien. Y dice: si no me hace falta, si es que me tomo la copa y me pongo peor. Él tenía una alegría natural que estaba por encima de la posible copa de eso. Yo sufría mucho porque todo el mundo bebía y él no, pero estaba más alegre que nadie. Lo quiero recordar así, no estoy exagerando, ¿no? Sí, es verdad. Porque hay que recordarlo con alegría y con el bien que nos hizo a todos. A mí me marcó. Y si llegamos a ese momento del psicoanálisis, ¿por qué los canarios son habitados por esos dos demonios? El de la necesidad de salir, el de la asfixia y el de la necesidad de regresar, ¿no? En mi caso, no salí nunca de Lanzarote, quiero decir que no he vivido en otro sitio que no fuese Lanzarote, he pasado periodos cortos fuera, pero vivir no. No todos vuelven, ¿eh? Sí. Muchos artistas se quedan. Tienes razón. Iba a Martín decir. Chirino vive en Chinchón. Claro. Y Millares no vino, Millares, Millares que murió. Muchísimo. Yo me quedé y el otro día en una... Pero Alguno. todos tienen su nido, todos tienen nido. Sí. Pero Hombre, no- es difícil no volver al paraíso. Ahora- Aunque suene utópico, ¿no? Pero es difícil no volver al paraíso. Es decir, en Canarias... Claro. Aparte de la cosa esa de la madre canaria y tal, ¿no? Como hay una cosa, hay un vínculo ahí como emocional que se mantiene a muchos niveles, ¿no? Y yo Es creo la que bueno, tierra, no sé, hay algo... Eso nos lleva a una No frase sé, que él escribe en el exactamente. 75. Él dice: cualquier artista auténtico, inmerso en una determinada naturaleza o ciudad, está condicionado por haber recibido del medio en donde habita como un receptor todos los matices y sensaciones del escenario. Esta es la condición primera para empezar a crear un determinado estilo. Esto es el punto de partida, decía César. Y ahora pienso en tu Jardín de las Hespérides, o en los paisajes esenciales, o en tu Paraíso. Y luego está la faceta Miguel Morales, que tiene mucho talento, del Taro, del César predicador y del César protestón, que fue más esencial que todo lo que estamos diciendo aquí, que iba por las noches y ponían una propaganda y iba al gente y las quitaba. Y claro, y llegas a Lanzarote y dices: qué maravilla que no ves publicidad por... Es decir, que es otra parcela. Fue el maestro. Claro, interesantísimo. El Sí. maestro lo llamamos. La del megáfono, de ir con Nos un... enseñó, Sí, claro, nos educó, Sí. nos insufló Sí, todo, sí, es decir, el sí, sí. conocimiento suyo, nos transmitió lo que él quería, lo que tenía y lo compartió con todos nosotros. Casi que nos Entonces, obligaba. para un memo estaba pegado. No te preocupes. Yo esto que justo cuando él muere, no sé qué empresa se atrevió a ir ahí encima del cabildo donde está ahora, se atrevió a ir a poner una pancarta, unos anuncios en medio cerca de la carretera, etcétera. Entonces, el ejemplo de todo lo que estamos diciendo es que fue mucha gente del pueblo de Lanzarote, de la Recife y tal, y destruyeron aquello, lo quitaron. Sí, Porque estaba prohibido, realmente estaba prohibido por todo el trabajo social que había hecho César en cuanto a cómo interpretar el paisaje y la limpieza del paisaje, ¿no? Ya. César muere y se le ocurre, no sé qué empresa fue, no voy a decir ni nombre porque creo Ya. recordarlo. Y fue mucha gente de Lanzarote y tiraron el cambio blanco. Es que era... Sí, es que estaban A todos ver, sitios. alguien quería que oí como una voz. No, lo que tú dijiste antes de la arquitectura, lo que hiciste, Sí. él listísimo vio que la posibilidad de crear un ambiente general y que el campesino defendiera su casa, que se metía con el vecino cuando no estaba dentro del estilo de Manrique. Él hizo el libro de arquitectura popular, que lo editó él, que se pasó toda su madurez un poco haciendo fotos antes de lo de él,
y porque sabía que era dar la enseñanza de qué había que preservar, la jeria. Pero también fue como un aprendizaje que él hizo, ¿no? Como un acercamiento absoluto. Las del libro son íntegramente de él. Íntegramente de él. Tenía que Fachico, empezar, yo creo que de él hizo Fachico. una estrategia maravillosa. Sí, estrategia es la palabra, sí. Cuando vuelve a Lanzarote, a ver qué hacemos. Aparte de las obras que ya estaba, todo jameo y tal. Pero él necesitaba acercarse a la gente de Lanzarote para que la gente de Lanzarote asumiera su pensamiento, por así decirlo. Sí, pero también... Y los de pero Carmela, si la gente de Lanzarote, pues los 4:30, no estaba, Sí, claro. ni el hotel Farión, y por Claro, ese sentido. claro. Bueno, ahí ya empieza a recabar y a recoger toda la información sobre la arquitectura y lo que la gente más o menos, hasta miedo como que le daba, la gente media que decir, bueno, mi casita y tal, es la enalteció. Esta chimenea de Portugal, no sé cuánto, esto es una maravilla, esto tan, te tiene un patio aquí que eso, es tangible, no sé cuánto tal, y entonces puso en valor la arquitectura Claro, popular, puso la en más valor. pobre de los pobres, los de Lanzarote, que éramos, y entonces eso a la gente le gustó. Lo escuchó, lo asumió. Sí, pero había un terreno fértil, yo creo. Había un terreno fértil, porque es verdad que la población de Lanzarote, con toda la pobreza y con todo el minimalismo de esa isla, siempre ha demostrado tener una sensibilidad al paisaje, con el paisaje y con la propia arquitectura bestial. Sí, como hizo porque eso es verdad. casas Porque blancas, sí. Su agricultura. no, eso es el tema de la jeria, Y por la ejemplo, esos jeria, sí. cultivos, todo Los ese muros de cuidado piedra, las exquisito, fincas son- esa cosa casi no cabe zen, duda. Entonces, él tenía un terreno fértil, él formaba parte de eso también. Y él lo decía Creo que a Lanzarote, yo lo he dicho esos días en Las Palmas por varias cosas, que era un espacio adecuado, porque hay cosas Claro. que no se pueden hacer en mucho. Fue en el Valle de Agaete que yo fui y puse una diapositiva de hace 40 y pico años en un pregón que hice. Y entonces yo dije, pero qué maravilla que hayan conservado aquí, porque los niños que vieron eso, las diapositivas que yo he hecho, tenían 50 años, porque en aquel momento eran niños. Ya gente que había muerto. Y entonces se plantó una parte sentimental tan bonita en el valle que ellos predicaban por un turismo parecido al de abajo del pueblo de Agaete, la rama, que ya van 30.000 personas y se llena el pueblo y es de terror. Y yo les he dicho, pero sí, la maravilla y está. Y nombré a Manrique en que él decía que Lanzarote tenía una dimensión propicia a hacer. Claro. El almacén, él tenía conciencia de que era en Lanzarote donde se puede hacer y no en Las Palmas, lo dije muchas veces, es que hay espacios que que no se salen de madre y que están en su cosa. En la película de Miguel, en Taro, y también en la exposición se ha subrayado, porque era importante, ¿no?, que esta faceta activista de defensa de un espacio, de un territorio, una forma de planear un crecimiento sin que se desatara, no era un calentón de otoñal de sus últimos años, sino que en 1967 ya encontramos como César, en un periódico, en una entrevista, dice: zonas de Lanzarote comienzan a estar casi completamente profanadas. O sea que si situamos esto en las lógicas del tiempo, pues hay que recordar que el ecologismo moderno no tiene carta de naturaleza hasta que en 1970 se crea el Club de Roma y poco después en la Conferencia de Naciones Unidas en el 72. Y César está peleando por estos temas desde antes de mediados de los años 60, ¿no? Entonces, pero ¿cómo se valoraba ese compromiso activista de César? Tú lo vivías en una etapa, tú en otra, en donde ya se produce ese deterioro. Porque yo no era tan fuerte como Manrique. Manrique se envalentonaba con la lucha. Le gustaban los enemigos. Yo soy más débil en ese sentido, ¿no? Y era fantástico. En la película de Miguel yo me quedé asombrado viendo imágenes y esto, porque el que yo recomiendo, si no lo han visto, el documental de Miguel, que lo que interesante es que Miguel ha rescatado toda la producción que había de lo que se ha rodado sobre Manrique, ¿no? Que llega un momento que parece que lo rodó él. Y entonces es muy interesante ver, yo mismo me veo con Alfredo Kraus y con tanta gente que se me había olvidado del poder de convocatoria y de lo que conseguía y la persuasión, por ejemplo. Otro tema para hablar es cómo él conquistaba a los empresarios cuando le encargaban alguna cosa para que le hicieran caso, porque imagínense. Y también ponía firme. Ay, Ponía Sí. firme a lo que Era no, insobornable. a los ministros, yo lo vi
Insobornable. Sí. Como ministro de lo que fuera, decir usted no sé cuánto, para que me leerle la cartilla y la 40 y quedarse tan baño. Hoy nadie lo hace. Tenemos que salir Ni entonces tampoco. y él, nadie, pero él lo hacía. Sí. Vamos, Sí. y lo seguía. Bueno, yo veo que hay mucha gente que nos pregunta, mi querida Magda, la galerista maravillosa que está allí. Me gustaría hacer una Sí. observación que es un dato interesante, ¿no? Es decir, de alguna manera, todo el proyecto Manrique, todo el proyecto de César Lanzarote con el Cabildo, lo que pretenden, entre otras cosas, es poner a Lanzarote en el mundo, conocerla, que se la conozca, que vengan a la isla, que disfruten de ella y que vean lo que allí se está haciendo, ¿no? Pero curiosamente, yo creo que no calcularon la repercusión de eso, no se calculó. Hay unos datos escalofriantes, reales, que nos dicen lo siguiente. El boom turístico de Lanzarote fue el que explosionó y el que estuvo a punto de echar por tierra todo el proyecto de César, ¿no? En el año 1970 Lanzarote tenía 10.000 visitantes, tuvo 10.000 visitantes. En 1980 tuvo 170.000 visitantes. 10 años después, en 1990, tuvo 1 millón de visitantes. Claro, eso fue absolutamente incontrolable, ¿no? Eso estuvo a punto de desarmar. Pero yo el hago una proyecto. pregunta en Que las general. políticas no Y yo hago estaban eso. adecuadas al ideario Fue de César imprevisible, Manrique. eso fue imprevisible. Pero yo hago una pregunta, pero mis amigos que vienen de Mallorca y del mundo no quieren venir a Las Palmas ni a Tenerife, quieren ir a Lanzarote. Sí, aún con eso. Estoy de acuerdo con lo que dices, pero ¿no crees que aún así la aportación manriquiana sigue siendo todavía positiva? ¿No? Sí, la gente va a decir, pero que me encantó, gente que va por primera vez y dice, qué bien, la isla, qué bien, con ese sur de Gran Canaria, madre mía. No, lo que pasa es que el propio César en sus últimos años, concretamente aquí hay un párrafo de lo último que escribió en el año ya 92, el año que murió, poco antes del fallecimiento, decía: el peligro que se está sintiendo por minutos en Lanzarote es verdaderamente alarmante. Todo lo que se puede decir se queda pálido al lado de una trepidante realidad, en donde ya sus pobres habitantes sienten el peligro que se está avecinando. El desprestigio y la caída de Lanzarote se están planificando con el solo propósito de la explotación sin reparos y de la manera más urgente. sí. Claro, él realmente, yo creo que ya en ese momento se sentía traicionado, frustrado por lo que estaba aconteciendo en la isla, ¿no? Superado. Sí. Hola, buenas noches. Sí, Quería hacer una pregunta. ya, a ver si puedo contestar. Quería decir, oyéndote hablar de César Manrique, César Manrique, ¿dónde aprendió a pintar? ¿En Lanzarote? Bueno, ¿O en Nueva York? En Madrid, en la escuela de San Fernando. Él tenía el título de pintor cuando todavía era difícil tenerlo. Claro, él estudió en Madrid, pero pintó en Lanzarote antes, ya de aficionado, con una influencia estupenda de los Millares, de Manolo, que el padre fue exiliado y lo mandaron a Lanzarote, y entonces el contacto intelectual de los Millares le vino muy bien a Manrique. Yo porque yo soy una pintora. ¿Sí? Bueno, somos Bien. 24 alumnos, Sí. 24 alumnos y 2 monitoras. Ya. Y estamos haciendo un homenaje para César Manrique. Qué bien. El 5 de julio a las 8:30. ¿Y dónde? Era la una casa de Carlos. ¿Y qué es pictórico de lo que ustedes han pintado o de muchas cosas? Si la va a meter. No, son grabados. ¿Y está dirigido por alguien? ¿Ustedes son la iniciativa de ustedes? No, las 2 monitoras que están ahí. ¡Qué bien! A ver, haciéndole la competencia a la caja, por Dios. Y también le hicimos a César un poema, le tenemos un poema a César Manrique. Eso está muy bien, la enhorabuena, a los monitores. Qué bonito, qué interesante, ¿no? Si quieren, el día 5 a las 8:30, si quieren ir, están invitados. Bien. Gracias. Si quieren ir el sobrino también.
Mira, venga, ¿nos haces la pregunta, una pregunta? César Manrique estuvo en el Pueblo de la Cruz, Sí, hizo las piscinas. hizo manantial, Sí. hizo parque marítimo También, exactamente. y hizo una guía que la gente va a visitarlo, Una. Jibia. A la jibia, claro. una ¿Qué es guía. una jibia? Para los niños que es roja. Las jibias, las culturas Jibia, rojas, la jibia, blancas, sí. No, no, Una la que hizo, guía que va emulando a una visita al las parque jibias de los marítimo. camellos. No, señor. Una Una guía. guía. No, señor parque. Ah, Que yo estuve en el parque del parque marítimo. Sí. Y fuimos colegio grado y yo conocía en época. ya. Un Estupendo. detalle curioso acerca de cómo César empezó y aprendió a pintar, un dato que yo desconocía y repasando algunas cuestiones, pues bueno, me llamó la atención, que yo no sabía desde luego, que César empezó a estudiar aparejador, pero no duró nada y se ve. Sí, es un dato a tener. No tengo nada que ver con esto, es decir, tenía muy claro que quería dedicarse al arte y a la pintura. Sí. Y lo del aparejador viene muy bien con el concepto del objeto y con la arquitectura, que no era arquitecto, Claro. pero se ve que el espacio, él quería él contaba siempre, creo que está en los libros, que hizo una vuelta a la isla con el padre, con una máquina que tenía cuadrada. Y entonces eso lo fascinó, el descubrir el paisaje con el padre. Y cuando íbamos así a las playas con los perros, y que cuando vacía la marea era fantástico verlo, me decía, mira Pepe, aquí está la esencia de mi obra, eso eran los charcos cuando la marea baja, que se queda la huella de la olita, así, lo que él desde la transparencia del agua, las piedras colocadas, dice, estas son mis piscinas, es decir, eso, y cuando él era muy fuerte y se levantaba muy temprano, y era maravilloso oírlo levantarse y por la noche o muy temprano sin amanecer caminar sobre el picón y sobre la lava sin que le hiciera daño en los pies. Era un milagro. Estaba integrado totalmente con el paisaje. La lava que hace un daño y sobre todo el picón, y se levantaba él. A propósito de las fotografías de las que habla, que César era muy aficionado a la fotografía. Buen fotógrafo. El primer documento de promoción turística que se hace en Lanzarote, de una forma más o menos seria, fue un tríptico interesantísimo, tengo la suerte de conservar uno. ¿Ya? Yo creo que fue en el año 50 y muy poquito, ¿no? Sí. Y las fotografías de ese tríptico son de César Manrique. Claro. Y la portada es un dibujo precioso de un camello, una señora Sí. al lado, a la usanza tradicional Sí. de la isla, que es una maravilla. A él le pudo la identidad de Lanzarote Sí, y no. de Canarias. Eso es fantástico. Yo Y- no he conocido a una persona, desde luego, más apasionada por su lugar, por su tierra, que César Manrique. Habría que recordar, me lo van a permitir, a Néstor de la Torre, ¿no? Que en el fondo es el antecedente para mí de Manrique, con todo lo que hizo, cómo dibujó, cómo amó al paisaje de Gran Canaria. Néstor habló de las dunas, es decir, que han habido, había que hacer, bueno, luego está el indigenismo de la Escuela Luján Pérez, que habría que hacer un análisis cómo el artista se comprometió con el paisaje también, y de Alfonso Aguilar con sus cosas, pues, ¿qué te vas a creer? Mis cosas. Y yo conocí a César Manrique, fíjense, ya no digo más como despedida, lo conocí de esta manera. Había una revista que se llama Isla, Canarias, que se hacía, de las primeras, creo que es el 1 o 2, yo lo tenía y hemos estado buscando hace poco porque he conocido a un chico de los Millares, un sobrino de Millares, que ha hecho su tesina sobre la revista Isla, y lo vi pintando los murales del Parador, que para mí son una maravilla. Él no lo despreciaba, pero no lo valoró mucho, y a mí me parece que es el antecedente de toda la obra abstracta de Manrique y de todo, y yo lo vi pintando en un andamio en show, y dije, pero qué moderno. Y dije, y fui a Madrid a conocerlo.
Y allí nos conocimos. Y César decía, es que vi de repente a un canario que entra y que me dice que era pintor y que era canario. Y claro, yo que veía siempre a los canarios, un poco así, un poco dejado, y veo aquella cara, que se lo quería comer todo. Y dice, este va a ser amigo mío para toda la vida. Dijo él. Ese fue nuestro encuentro. Por la radio. Por la radio, te enteraste por la radio. Sí, que tenía un tal Trenas en esto. Y también otra maravilla de Manrique era que en su casa, que le criticaron al principio, pero todo, Lucio Muñoz y todo, se hicieron casas, Antoñito López, etcétera, etcétera. Él tenía allí como si fuera Lanzarote, así fiesta, llevaba los sombreros de la Graciosa, las camisas, las fotos de la Jeria, y su casa era puro Lanzarote. Su casa en Madrid, ¿eh? En Madrid. Como museo era la casa. Como el museo, sí. Como un museo, que era como un... Porque yo fui a la casa de él también. En Lanzarote, sí. Una Qué cosa. bien. Qué estupendo, ¿no? Y antes de morir dejó una huella como Espíritu Santo. Y ahí Sí, está en Lanzarote. qué bien. Lo que quería decir es que ha dejado una gran huella. Sí. Y tanto. Las personas. Y yo creo que eso es casi el cierre para ustedes tres. ¿Qué creen que queda del legado, de la huella que ha dejado César Manrique? Es una difícil cuestión, ¿no? Es decir, como leía antes, yo creo que César terminó enormemente frustrado por cómo veía que se venía abajo su proyecto, a pesar de que consiguió, bueno, no tengo que decir lo que consiguió, que fue muchísimo, ¿no? Y que gran parte de ese legado está vivo, se conserva, pero lo que fue el control del desarrollo de Lanzarote se fue de las manos, ¿no? A pesar de que se crea el primer plan de ordenación integral de un espacio en España, es el de Lanzarote, que es el plan insular de Lanzarote en el año 73, en el que César participó muy activamente. Plan que también hay un dato alarmante, ¿no? Es decir, curioso, ¿no? En el año 73, ese primer plan de ordenación del territorio de Lanzarote contempla la posibilidad de llegar a un techo máximo de camas, no se asusten, de 450.000. En el año 95 hay una revisión profunda del plan de ordenación, se reduce a 250.000, y en el 99 se mantiene el actual, que es de 90.000 camas, ¿no? Claro, todo esto desbordó y deshizo todo. Lo cierto es que Lanzarote sí conserva ese espíritu de César, conserva mucho de por lo que luchó, se contuvo en cierta manera el crecimiento, se mantuvo una estética, los paisajes de la isla están perfectamente conservados, pero lo que ha sido imposible controlar es el crecimiento humano y arquitectónico muy determinado en la isla, ¿no? Afortunadamente la fundación, que fue otra de sus grandes obras, pues bueno, lucha, permanece y trata de mantener esa filosofía, ese patrimonio. Pero esa yo, reivindicación. Ildefonso, me da la impresión de que el legado de Manrique es más amplio. Seguro. Me asusta verte con tanto dato que parece que está el presidente del Cabildo de La Palma y el de Tenerife, que están ahora peleados porque van a haber más camas o menos camas. Dejar a Manrique en una cosa así, un poco de camas y de eso, no señor. El legado del Manrique fue mucho Manrique. Un ejemplo está en ella, en lo que ha dicho, de maravilla. Estoy de acuerdo contigo, que se le escapó, pero es más amplio. No lo podemos dejar en una cosa Pero de... no pretendo dejarlo ahí. Porque él dijo de concluir, no podemos concluir. No, además tampoco le podemos hacer responsable, ¿no? Porque finalmente él crea un valor que ya, o sea, pone en valor a la isla, tampoco le podemos hacer responsable de lo que sucede luego, porque realmente no es responsabilidad. Sin duda. Es la responsabilidad de los políticos y de la propia población que eligen, los políticos, etcétera, ¿no? Y si hablamos del de la propio corrupción sistema, actual, no te digo nada. y del propio sistema, Sin duda. de un crecimiento sin fin. O sea que eso, Exacto. yo creo que es un legado muy importante dentro de las personas, Lo más de los importante, conejeros, Sí, del espíritu. de más todos importante. los lanzaroteños, y yo creo que de muchos canarios en general, un legado Y del mundo. de amor por lo que se hace, de amor por la belleza de las cosas, por la alegría de vivir.
no sé, yo creo que eso es su legado. Yo, en mí esa memoria está y eso está ahí. Y esa Y visión, creo que- Ildefonso, que no es peyorativa ni crítica, es precisamente... Igual no lo expresé bien. No lo ha dicho Yo porque... decir, no, pero que son datos que... Pero es el sistema, Pero que no responsabilizo en absoluto a César de esto ni... No, Vamos, yo no pensé, digo que Si lo tú que ves no que podemos el- quedar que el legado le de Manrique frustró sea decir ese. es que su grado de frustración estaba basado en lo que estaba ocurriendo. Sí, pero mucho antes de morir, un momento yo en lo que podía, porque aunque éramos íntimos y en muchas cosas maravillosas de la vida, yo ya hubo un momento consejeros en que le dijimos, Manrique, porque Claro. ya estaba no repitiéndose, pero los políticos ya no le hacían tanto caso. Claro que sí, pero no es esa alma. Es decir, yo durante mucho tiempo, cuando hablé del turismo antes y de las revistas de Ortega y Gasset que hablan del turismo y la cultura, me emocioné pensando en de la manera peyorativa y crítica que se le decía a Manrique. Los malos, los pintores frustrados, le decían, su obra la llevaban solo al turismo. Y, oye, y César como pintor, que no hemos hablado esta noche, ya lo dije el día de la inauguración, es mucho mejor pintor que lo que dicen sus enemigos. Eso te iba a decir, él decía, lo mejor es hacer de la vida una... Quiere hablar allí una amiga que no ha hablado. Magda Lázaro, una gran galerista que es mi realista también. Y estoy encantado. No, pero terminamos ya, porque esa parte que iniciabas tú habla de su investigación, de decir que la vida era una investigación como un juego para descubrir algo tan desconocido y fascinante como la propia existencia. Y es precisamente quizás por esa visión lúdica que él abordaba sin vergüenza, por la que ha sido castigado por aquellos que más daño le podían hacer, es decir, por los propios artistas. No ha habido un intento de jibarizar, de menospreciar una obra que tiene su importancia. Sí. Magda, ¿qué decía? Que nos interesa mucho, ¿qué opinas? Bueno, desde mi punto de vista como galerista, sí quería aportar algo que además es muy curioso porque exclusivamente me ha pasado con César Manrique, de todos los artistas que tengo en la galería, desde los más jóvenes, 20 y pico años, hasta el mayor, que son 87. Y es que la gente cuando va a ver la obra de Manrique o cuando va a adquirir una obra de Manrique, no se queda meramente en la cuestión plástica. Claro. Es decir, la gente compra Manrique. Hombre, claro. Manrique, es decir, está a la obra, pero nunca deja de trascender a lo que es el personaje, a lo que hizo y a todo lo que inculcó en Canarias. Detrás de cada obra de Manrique hay como una palabra que dice recuerden, ¿no? Y eso yo la parte conceptual de su es otro mensaje, ¿no? Es otro legado interesante, claro. La parte conceptual de su trabajo. Claro que sí. Una obra no es una superficie. Y luego a niveles internacionales suelo tener un contacto, yo pregunto, y se sabe en Alemania. Bueno, en Alemania era donde él tenía su gran prestigio, ¿no? Donde, los premios que le dieron y tal. Pero uno pregunta, yo a veces un poco dudoso, digo, ¿usted sabe quién es Manrique? Y dice, claro que sé que es Manrique. Manrique fue un personaje realmente de Canarias de los más trascendentes, encima de haber hecho algo para la vida, ¿no? Él todo lo que dibujaba y lo que pensaba, como muy bien lo definió antes Carmela también, era para pensar, allí unos papayeros, allí se retratan los mayores, la jibia para que se bañen los niños. Sí, había un concepto de la felicidad. Un concepto de la felicidad. Yo leí, a estos días, pues he leído algunas cosas sobre César y tal, y había una cosa que me llamó, que creo que es de lo que estamos un poco hablando también, sobre todo tú ahora, diciendo un poco cómo sus propios colegas no la acababan de aceptar o de reconocer su trabajo, y es una cosa que era que no le perdonaban su éxito. Entonces yo creo que no le perdonaban su éxito. O sea, César Manrique tenía un éxito increíble. Y hacía lo que le daba la gana. Y hacía unas obras enormes. Y trabajaba un montón. Eso es un lujo para un artista. Era incansable. Y hacía muchísimas cosas. Y claro, eso, bueno, pues no le perdonaron su éxito, yo creo.
creo que, Bueno. que es así. Me parece que eso era verdad. Enrique creó el proyecto del parque marítimo, pero ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo porque lo que está la vegetación toda que hay dentro del parque marítimo la están dejando secar. Pues eso era muy importante para él. Todo el tema de Por los mi jardines. parte, muchas gracias en nombre de Manrique de que hayan venido. Terminamos terminamos una frase de César, porque si seguimos los últimos escritos de César, más que la bronca y el cabreo, nos vamos a encontrar con que hay muchos mensajes en botellas que están esperando llegar a cada una de nuestras orillas. Y mensajes de optimismo y mensajes de futuro y mensajes donde nos devuelve la responsabilidad y nos entrega el testigo para que nosotros sigamos lo que él dejó. Y uno de esos párrafos en un discurso que él no llegó a pronunciar el Día Mundial del Turismo, murió a una semana de este discurso, dejó escrito el siguiente párrafo: pero tenemos que seguir manteniéndonos alerta y asumiendo una responsabilidad colectiva en el que las autoridades tienen un papel fundamental. No debemos desfallecer, hay que seguir adelante, estar vigilantes y mantener viva la conciencia crítica, pues el futuro nunca está conseguido. Lo tenemos que hacer desde el presente. Muchas gracias.